Bueno, la reflexión de hoy vamos a titularla ¿En serio que crees que estás educando a tus hijos? ¿De verdad crees eso? ¿Crees que por ponerte serio alguna vez con ellos los estás educando? ¿Lo analizamos? Primero que nada, en esta sucia y machista sociedad, lo primero que vamos a hacer es analizar por separado niños y niñas. No es lo mismo educar a un niño que a una niña, al menos hasta este momento. Después habrá que tener en cuenta a tu pareja. Aunque parezca que está de acuerdo contigo, no lo está. Ella no es consciente, pero va a la suya, lo que le ha inculcado la sociedad. Y eso nunca lo va a aceptar. La primera que va a manipular lo indecible y mucho más va a ser ella para salirse con la suya. No te engañes. Diferenciará entre chicos y chicas, pero en el caso de las niñas va a establecer un vínculo inamovible, igual que su madre lo hizo con ella. Las hijas van a ser sus cómplices para toda la vida, aunque en el caso de sus hijos, mucho menos, pero algo de eso queda. Después viene el colegio. Sí, lo elegirás tú, pero a tus hijos los educarán ellos. Serán públicos o privados, laicos o religiosos, por el barrio o algo más lejos. En esta elección tú tampoco lo sabes, pero los amigos de tus hijos también van a influir en su educación. Tú estarás trabajando, pero mientras tanto la sociedad estará educando a tus hijos. Y eso sin tener en cuenta su inclinación genética, que para cómodos estará algo cruzadita. Luego vendrá el trabajo, o conocerán a una pareja. Ya estarán educados, pero seguirán su vida en base a sus propias circunstancias, tal como decía José Ortega y Gasset. Se colocarán donde podrán, ayudados por los que les rodean, pero para poder trabajar o convivir en pareja tendrán que dejar aparte muchos principios que les han sido inculcados y no van a tener más remedio que adaptarse a la realidad y sucumbir a ella. Al final resulta que habrás estado convencido tú de que eres quien los ha educado y ya ves la cantidad de gente y cosas que se van a interponer por el medio. ¿Crees que es una injusticia? Pues no, es la cruda realidad. De educar a tus hijos, nada, no seas iluso. ¿Cuánto tendremos que aprender en la educación de nuestros hijos e hijas? Deberíamos tener en cuenta que la educación es solo la formación de una tercera parte del individuo. Las otras dos son las circunstancias, la suerte, la mala suerte, y la genética. El ADN del individuo y su reacción con el entorno. Si lo que queremos es que la persona sea algo feliz, deberíamos saber que lo puede ser no por el dinero que gana, sino por la menor resistencia que se les opone a su voluntad desde la misma sociedad.